Don Rafa Herrera, nuestro corresponsal. Mi querido Rafa, ¿cómo andas? Muy bien, Vicente, te saludo con mucho gusto. Saludo a Toñita, a Ceci, a don David, a todo el equipo de Sin Censura y a toda la gente linda que nos ve, que nos escucha. Y que qué raro, ¿no? Que otra vez los números como que andan muy bajos aquí en Sin Censura. Por eso le pedimos su apoyo, que nos dé su like, ese preciado like que nos ayuda a darle en la torre a estos que nos andan... Híjole, ya sabes, Vicente. Así es, mi querido Rafa. Pues, por cierto, hablando de Daniel Stulin. Oye, Vicente, ¿te incomodó Daniel Stulin? ¿Te asustó Daniel? No, hombre, asustado, incómodo, Luis Videgaray y José Antonio Meade después de la chinga que les puso el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, Rafa. Así es, Vicente, los desnuda a estos personajes y yo incluía también a Ildefonso Guajardo, que en ese entonces era secretario de Economía de Enrique Peña Nieto, porque no se nos olvide que Ildefonso Guajardo en una sesión con el Senado dijo que los mexicanos no comen gasolina, comen huevo, leche, tortilla, etcétera, pero que no se nos olvide a todos los mexicanos que cuando vinieron los gasolinazos con Enrique Peña Nieto, pues se disparó la inflación, se dispararon los precios de la canasta básica y que estos personajes de manera tan irresponsable, porque ojo, esta es una manera tan irresponsable, ellos decían que no, es que eso nos iba a costar más de 200,000 millones de pesos a la economía mexicana y que por eso se habían tomado estas grandes decisiones por parte del presidente Enrique Peña Nieto y lo defendían a capa y espada. Era obvio que sus secretarios lo defendieran porque así son una bola de hipócritas, pero que le da a Luis Videgaray, a José Antonio Meade y yo incluyo a Ildefonso Guajardo, que defendían a capa y espada las maniobras económicas que afectaron a millones de mexicanos y que por eso también vino un descontento social del 2015 a 2016 por estos gasolinazos, Vicente. De hecho, vamos a ver y escuchar el santo madrazo que les metió el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo dice? Que casi le salió una hernia en el cerebro por tanto esfuerzo que hizo en su reflexión. Bueno, aquí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se convierte en un buen llegue a Videgaray, a Meade, a todos. Incluso me acuerdo de aquel que decía que con 6,000 pesos vivían las familias mexicanas, Cordero, el que fue cercano también a Calderón. Vean y escuchen. Y luego dos compañeras. Gracias. Buenos días, presidente. Esteban Durán, del Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. ¿Cómo se va a enfrentar esta crisis que se avecina para después de esta pandemia, de esta contingencia? Los 25,000 pesos que se están dando de créditos para los negocios familiares, si bien van a funcionar, pero hay para los micros y medianos empresarios que dicen que no podrán sostener pues una planta de 20 trabajadores porque tienen que, aparte de las nóminas que tienen que pagarles, hay que pagar renta, hay que pagar los impuestos, hay que pagar una serie de cosas. Entonces, que ellos necesitan de inmediato créditos de millones de pesos para poder sostener esta situación y al mismo tiempo que ellos puedan también ayudar al gobierno federal para pagar todo esto, sostener los empleos e incluso también poder abrir más fuentes de empleo. Esa es la preocupación de los empresarios, presidente, de que ellos ven que se avecina una fuerte crisis tras esta pandemia, esta contingencia y ven o preguntan cómo se van a poderles apoyar el gobierno federal. Es muy necesaria para ellos pues esta respuesta. Por otro lado, presidente, una pregunta al procurador sobre el aumento de los precios en la canasta básica. Estos se han estado dando en varias partes de la República, e inclusive el huevo no lo venden, hay otros productos como el azúcar que igualmente no lo venden, pues queriendo especular con ello. Gracias. Sí, mire, ayer, antier, explicaba yo de que se va a proteger a todos y se está dando preferencia a los más pobres. Es un proceso de apoyo y bienestar de arriba, de abajo hacia arriba.
de abajo de la pirámide social hacia arriba. Va a recibir más proporcionalmente el que tiene menos, pero se va a apoyar al 70%, se va a proteger de manera directa. Estamos hablando de 25 millones de hogares que cuando menos les va a llegar un apoyo. Van a haber domicilios en donde pueden llegar 3, 4 apoyos, pero mínimo al 25%, a 25 millones de hogares, que es el 70% de todas las familias, van a tener un apoyo. El 30% restante, que ya estamos hablando no de la clase media y desde luego no de la clase media baja, esa está incluida. Esa es la clase media alta y alta. También van a recibir apoyos. ¿Cuáles son estos apoyos? Bueno, primero, el poder vivir en un Estado de Derecho con libertades, el que haya paz, haya tranquilidad, el que no haya corrupción, si ellos se dedican a hacer negocios, que no haya influyentismo, que haya piso parejo, que puedan participar en la contratación de obras sin que tengan que dar sobornos. Eso es muy importante. El que se cuente con un gobierno austero, que no le cuesta mucho a la sociedad. No es un gobierno faraónico, ofensivo, en donde los funcionarios usaban helicópteros para ir a jugar golf o tenían aviones extravagantes. Entonces, todo eso es ayuda. Todo eso se traduce en que hay un cambio, un verdadero Estado de Derecho, porque antes lo que había era un Estado de chueco. La gente quiere vivir con legalidad, donde no hay abusos, donde no hay prepotencia, donde no hay privilegios. Eso todos. Y el atender también primero a los pobres significa paz social, significa gobernabilidad, significa que podamos caminar por las calles sin que nos roben, que no nos secuestren. No puede haber cosa peor que un secuestro, el privar por la fuerza de la libertad a una persona, lo que se sufre. Entonces, eso que se padece es el fruto podrido de un modelo neoliberal que se caracterizó por la desigualdad, por darles todo a unos cuantos, a una minoría, y abandonar al pueblo. ¿Qué otra cosa recibe el 30% de la población? Bueno, no hay aumento de impuestos, ni hay impuestos nuevos. ¿Qué hicieron en el sexenio pasado y en el antepasado? ¿Qué no aumentaron el IVA? ¿Qué no aumentaron el impuesto sobre la renta? ¿Qué no llevaron a cabo la llamada reforma fiscal, que fueron aumentos de impuestos? ¿A quién afectaban con los aumentos constantes en los combustibles? A todos, incluso
si nos atenemos a la brillante interpretación del anterior secretario de Hacienda, podríamos decir que a los de arriba eran los más afectados con los gasolinazos, porque el anterior secretario de Hacienda llegó a decir que los gasolinazos no afectaban a los pobres porque no tenían. O sea, por poco le sale una hernia en el cerebro de esa reflexión tan profunda. Pero ahora le faltó decir al presidente nada más, mi querido Toño, nótese mi sarcasmo, le faltó decir al presidente. Y es que así nos han visto, así nos han visto los privilegiados, la élite, así nos han visto los que han gobernado. Obviamente lo que queremos con lo ocurrido en el 2018 es una transformación para que no nos sigan viendo así. No les afecta lo del gasolinazo, no tienen carro. No, pues lo del agua potable, ¿para qué? Si no tienen agua potable. Oye, ¿ayudamos a los muy pobres o a los no tan pobres? Pues a los más pobres, pues no, ya están acostumbrados a la extrema pobreza. Esa es la visión tan clasista que tenían para gobernar. Fíjate, no, que tienen todavía con muchos compañeros, no se olviden de esto. Yo quiero compartirles que estando aquí en Chicago, platiqué con una muchacha, no ni tan muchacha como de mi edad, pero que viene de clases altas, clases medias y etcétera, y me decía, yo no sé por qué se quejan, por ejemplo, yo no sé por qué se quejan tanto de lo del aeropuerto, si ellos ni siquiera viajan en avión, y no sabes cómo me encabroné ese día, Vicente, y le dije de lo que se iba a morir, pero el punto aquí es ese, ¿no? Esa idea de desapego, esa idea idiota que tienen muchos en este tipo de clases, en estas ideas, en estas, estas personas que están completamente desapegados de la realidad del mexicano y que pensaban así, ¿no? ¿Qué les va a afectar el gasolinazo si ellos ni coche tienen? Además, estúpida la aseveración, estúpida porque, vamos a ser muy honestos, yo creo que en la Ciudad de México mucha gente tiene coche, ¿no? O sea, que no, esa es una realidad. Por muy humilde que sea, muchísima gente tiene coche. Y es ese cambio de paradigma absoluto, un paradigma absoluto distinto al que teníamos antes, con funcionarios, con políticos que estaban completamente del otro lado, que no pueden poner una tortillería porque nunca se han formado en la fila. Sí. Pues sí, me decías, Rafa. Fíjate qué interesante lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y va con lo que dice mi estimado Toño. O sea, cómo estas élites de políticos junto con los empresarios. Por eso, bien importante cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, separar el poder económico del poder político. Primero, parte de ahí. Y bien importante, ustedes recordarán cuando vino el H1N1 con Felipe Calderón, según él iba a ayudar a las pymes y realmente lo que hizo fue endeudar al país y ayudar a sus allegados, ayudar a las empresas más importantes, más fuertes, que supuestamente son las que representan las pymes. Hoy no, hoy se va a dar unos créditos, 3 millones de créditos a la palabra, a por lo menos 3 millones de empresas que van a apoyar a más de 21 millones de mexicanos, porque son los que generan los empleos realmente. Y muy importante también en el tema económico, ya no estamos en el sistema neoliberal, ya no estamos en lo que muchos de la ITAM, por ejemplo, yo recuerdo muchas veces, Vicente, cómo platiqué con gente de la ITAM y decía, la única manera de salir de la pobreza es eliminar a los pobres, o sea, así es su mentalidad estúpida, pendeja, y hoy vivimos con una economía donde tenemos que fortalecer primero el mercado interno,
que se fortalezca, que haya un nivel de consumo, que el mexicano tenga dinero en la bolsa, que el mexicano pueda gastar, que cumpla primero con sus necesidades básicas y ahí vamos a partir a una economía diferente, autosustentable, que es lo que está provocando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que dicen estos exsecretarios de Hacienda, pues obviamente era para cubrirle el ojo a morado que traía Enrique Peña Nieto por el descontento que tenían todos los mexicanos por estos temas de los gasolinazos, es la realidad. Así es, y ya que estamos hablando de los más